Bueno, seguimos acá con Carlos Kunkel y vamos a venir un poco hacia el presente, porque la verdad que yo me quedaría horas escuchando esa historia la historia de un protagonista, ¿no? De lo que fue todo el armado del peronismo militante con Perón y tras la muerte de Perón y el retorno a la cárcel, la dictadura, el retorno a la democracia. Pero estamos en el 2012 y estamos en una coyuntura política más que interesante. Si hay algo que tiene la Argentina es eso. Para un político creo que es un país ideal, porque con normalidad democrática, ¿no? La monotonía y la rutina dura poco. No existe, la verdad que no existe, dura demasiado poco a veces. Ahora, y en este contexto de no rutina y de conflictividad social, estamos viviendo un proceso de evidente enfrentamiento dentro del sindicalismo y de un sector del sindicalismo con el gobierno nacional. Usted, que es un hombre conocedor de la CGT, de los gremialistas, de los dirigentes gremiales, particularmente de Hugo Moyano, también de Caló, porque fue durante mucho tiempo apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Sigo siéndolo, no ejerzo, ni cobro trabajo por él, ni cobro por eso, pero sigo siéndolo desde que me firmó el poder Lorenzo Miguel en enero del 84, hace mucho. Ah, bueno, hace mucho. Ahora, en esta coyuntura, ¿cómo se imagina un escenario de una CGT partida? ¿Esto le conviene al sindicalismo? ¿Le conviene al gobierno? ¿Por qué se llega a esta situación? No, como convenir yo creo que no le conviene a nadie, y mucho menos al conjunto de los argentinos. Eso está absolutamente claro, una situación no querida. Lo que sucede, yo analizando un poquito en perspectiva histórica, a ver, seguramente uno de los sindicatos más dinámicos y más fuertes que había en el 45 y en el 46, cuando el surgimiento del peronismo, eran los sindicatos ferroviarios. ¿Por qué? Porque la Argentina todavía no se había, recién empezaba la sindicalización masiva y con el peronismo de todas las demás actividades y el proceso de industrialización. Y el sindicato ferroviario venía de hace mucho tiempo y por otra parte la Argentina como país casi exclusivamente agroexportador, el elemento esencial para que funcionara, los barcos eran de los ingleses, entonces eran los ferrocarriles que eran de los ingleses, pero donde tenían que trabajar muchos argentinos. Entonces era un sindicato poderosísimo que fue un elemento muy importante para el surgimiento del peronismo. Y sin embargo en el año 51 y 52 hicieron, en el 51 sobre todo, huelgas muy importantes enfrentando al peronismo. Entonces, uno lo puede ver esto como perspectiva o como condición, o provocado por maldades o bondades intrínsecas de quienes estaban al frente de los sindicatos. Y viéndolo con perspectiva histórica había una razón muy sencilla. El sindicato que era más esencial para el acopio de divisas y para la producción y las exportaciones argentinas tenía ventajas comparativas muy grandes con respecto a los otros. En la medida que se va desarrollando otras ramas de la actividad y la producción y todo, los otros iban obteniendo mejores condiciones, mayores mejoras de sus condiciones de trabajo y salariales que la que tenían los ferroviarios. Pero era lógico, los ferroviarios habían arrancado de un punto de reivindicaciones, servicios sociales, jubilaciones y salario muy alto, y porcentualmente los otros que venían de la nada iban creciendo más. El poderío del sindicato camionero, en este caso, se daba también en la medida que desaparecen los ferrocarriles como fuente importante o central de transporte masivo de cargas en la Argentina, y pasa a ser el camión, y cuando la Argentina volvió a ser más exportadora primaria que productiva industrial, con toda la desindustrialización que empezó en parte con Martínez de Oz, pero que se aceleró sobre todo en los años 90, pasó a ser casi hegemónico en el movimiento obrero. Si era la única actividad que realmente perjudicaba a los dueños del poder económico en la Argentina, frenando la exportación. Yo creo que fue importante la actitud que él tuvo de resistencia contra los avatares del neoliberalismo, pero no por voluntad de él, pero sino por realidades objetivas. Se fortalecía su gremio, su actividad y su incidencia en las tomas de decisiones, justamente porque el modelo neoliberal esenciaba que los camiones no pararan. Esa es la realidad. Luego, de hecho él en el año... Él apoyó a Rodríguez Sá, no apoyó a nosotros. Pero luego, cuando empezamos a andar con nuestro gobierno, empezó a apoyarlo, y yo debo reconocer que tuvo una actitud bastante responsable en cuanto a que fue un factor de equilibrio, se abrieron todas las comisiones colectivas de trabajo, eso puede dar lugar siempre a situaciones de desmadre, y se fue logrando un aumento de los salarios y unas mejoras de las condiciones colectivas de trabajo y todo en un marco de relativa armonía y poca conflictividad social, que eso es en general
no habitual en ningún lugar del mundo. Cuando empieza a transformarse las condiciones productivas y determinadas ramas que estaban muy postergadas, a ver, el Mata tenía 25.000 afiliados, ahora tiene 200.000, entonces hay desacoples entre un sector y otro de la producción y hay natural conflicto de intereses por lograr una mayor participación en el reparto de la renta. Yo creo que actuó con bastante responsabilidad. Como conductor de la CGT, me parece que él cometió un error, porque, a ver, sobre Ubaldini tenía un gran reconocimiento de amplísimos sectores del movimiento obrero. Sobre Ubaldini, la Federación de Cerveceros, por lo menos eso tengo entendido, que en aquella época era así, no sé si habrá cambiado, eran sindicatos pequeños. Sobre Ubaldini creo que tenía 100 afiliados, una cosa por el estilo. Sí, claro. Bueno, él tenía y también estaba el dentro aval de la federación. ¿no? Claro, pero bueno, pero me refiero, pero él nunca planteó ser el secretario general de los cerveceros nacionales, y mucho menos que los cerveceros avanzaran sobre afiliados de otros sindicatos. Él era secretario de la CGT y trataba de armonizar con la mayor cantidad de dirigentes y por eso los expresaba en su conjunto. Me parece que Hugo cometió algo que ahora le van a pasar factura, que avanzó mucho sobre afiliados de otros gremios que recuperó. En muchos de los casos con razón, porque, por ejemplo, la Federación de Empleados de Comercio, la logística siempre había sido del sindicato de camioneros históricamente acá. Hace 30 años no existían las grandes cadenas como existen hoy en día. Entonces, los que tenían no se preocupaban mucho, contrataban camioneros y camiones, entonces eran del sindicato de camioneros. Cuando fue en los 90 empezó a expandirse esto aceleradamente, Triaca como ministro de Trabajo le firma a Cavalieri la extensión de hacer el sindicato de comercio y servicios, y ahí todas las ramas logísticas de las grandes cadenas que como tales surgió como actividad que antes no había existido en esa dimensión, fueron sacados. Y eran camioneros, cobraban como empleado de comercio, un poquito más que el otro empleado, pero eran empleados. Bueno, así que en algunos casos había una razón objetiva, y no con esto voy a estar en contra ni me quiero inmiscuir, pero había alguna base objetiva. Y en otro había un manifiesto abuso. Pero el otro tema era que si él pretendía recuperar, según su terminología, o arrebatar, según la de los que la sufrían, parte de los afiliados de otros gremios, no podía hacerlo desde la conducción de la CGT. De la conducción de la CGT. Es un manifiesto. Es como si el director tenga un equipo, es también el referí del partido. Digamos, bueno, una de las dos cosas no puede ser. Ahora, en esta coyuntura... Y ahora le pasan factura. Los muchachos se ponen en fila, hacen cola para pasar la factura. Bueno, pero entre esos, digamos, lo que se observa es que entre muchos de los que les pasan facturas, también uno ve a muchos o algunos muy importantes, que tuvieron una actitud más que condescendiente, por ser muy benévola, con el menemismo, y que entregaron absolutamente todo y que ahora se presentan como alternativa para la conducción de la CGT. Esto también es como paradójico dentro del movimiento obrero, porque uno duda de que defiendan los intereses. Yo como apoderado, aunque sin ejercicio de la Unión Obrera Metalúrgica, no es el caso de Caló. De Caló, No, ni fue el caso ni de de Lorenzo Peña. Miguel. A lo demás, no quiero interferir demasiado. No quiero hablar del resto de los antimoyanistas. Quiero desmerecerlo, pues arranqué reconociendo lo que considero lo positivo de la actitud que tuvo mucho tiempo Moyano, tanto como de resistencia a los embates del neoliberalismo, como de acompañamiento durante bastantes años a este proceso que estamos haciendo. Pero ahora, si de pronto tiene más coincidencia con Héctor Magneto, con Hugo Biolcati y con Cecilia Pando de Mercado y Karina Mujica, y con su colección de supuestos nuevos amigos, yo no creo que los tenga realmente. Yo creo que comete un error como se posiciona, y que en todo caso me parece que hubiera sido mucho más sano que él acompañara una renovación parcial de la CGT que incluyera. A ver, Lorenzo Miguel nunca aceptó ningún cargo en la CGT, y mientras estuvo en vida, salvo ya lo último, cuando estaba muy grande y todo eso, era el sindicalista más respetado por todos los sindicalistas, porque era como consejero, Claro, también digitaba, ¿no? Porque Lorenzo Miguel, digamos, Saúl Ubaldini era un producto de bueno, pero por Miguel, eso, pero no se ponía él, claro. no hacía un personalismo de ese tipo. Y además, lo que tuvo claro, que en algunas épocas, en todos los avatares y las luchas internas del peronismo, habremos estado más cerca, más enfrentados, menos enfrentados, pero nunca corrió la sospecha de que se hubiera vuelto empresario. Bueno, volviendo a otro de los conflictos de la actualidad, porque si no seguimos eternamente con esto. Hay un conflicto evidente con la provincia de Buenos Aires, ¿no? El gobernador Scioli está ahora enfrentando
medidas de fuerza de los estatales, de los docentes, anuncios de nuevas medidas de fuerza a partir de la decisión de no pagar el medio aguinaldo en una sola cuota, sino desdoblarlo, porque dice que la provincia no tiene recursos para poder afrontarlo esto, y sus funcionarios dicen, bueno, la Nación no nos dio la ayuda que nos habían prometido, ¿no? No dicen quién se la prometió, no hubo tal promesa, porque nosotros nos manejamos desde el gobierno nacional, primero y principal. Hay 32 diputados nacionales peronistas por la provincia de Buenos Aires. La forma natural de representación en nuestra orden constitucional de las provincias en el gobierno nacional es en el Congreso a través de los diputados. Nunca se nos invitó ni se nos pidió que intercediéramos, ni se nos explicó cuáles eran los problemas. Así que yo todas las opiniones que doy, las doy por lo que me entero a través de los medios. Un punto. Otro punto, si hubiera habido, gracias a Dios no fue así, alguna eclosión natural, algo no previsible, una cuestión como fue el terremoto de San Juan en 1944, yo comprendo que hay que buscar recursos a cualquier lado fuera. Ahora, si lo que falta plata es para los gastos corrientes, para el pago de los sueldos, y ya se terminó la plata a mediados de año, algo faltó en la previsión. Es decir, que el presupuesto... Sobre todo cuando es un gobierno que ya viene de 4 años y medio. Yo creo que lo que se dice que se prometió y se prometió, para mí, en la política, en el gobierno, en la toma de decisiones, esto no es, yo le puedo decir a un amigo, che, vení, vamos que yo te pago la cena. Y después si me hago el tonto no se la pago, me dice, pero vos me dijiste que me invitabas porque pagaba la cena. Ahora, pensar que hay miles de millones de pesos dando vuelta y que alguien dijo, sí, quédate tranquilo que ya va a estar y que ya con eso me quedé tranquilo, bueno, me equivoqué. Primero, no se dice quién lo dijo, yo no lo tengo por dicho por nadie, y me parece que hubo una confianza que siempre, bueno, cuando estemos con el agua al cuello nos van a tirar una soga. El otro problema que hay aquí es que nosotros, el gobierno nacional, se maneja con absoluto respeto a los pactos presupuestarios. No gastamos de más y no endeudamos. La provincia de Buenos Aires se viene endeudando, viene emitiendo letras, títulos y todo eso, o sea que en ese sentido viene manejándose con una política que, aunque no afecta a la globalidad, se contrapone. Gastar a cuenta, endeudar para que futuras generaciones de bonaerenses o de gobernantes bonaerenses tengan que pagar los gastos de hoy en día. Me parece que eso es un error. No lo califico de otra manera, es un error. Y no haber previsto cómo se iban a afrontar los gastos corrientes, porque la Nación no manda la plata. Cada día hábil de la semana se deposita automáticamente los ingresos coparticipables, porque desde que está Néstor Kirchner, los ingresos coparticipables entran por los bancos o por los respectivos lugares donde ingresan, y va la parte que corresponde a la Nación y la parte que corresponde a cada una de las provincias va automáticamente, no pasa por las arcas nacionales. Ahora, justamente en ese punto es uno de los puntos que los funcionarios bonaerenses se quejan, porque dicen la coparticipación que recibimos es demasiado baja, esto es de arrastre, no es culpa del gobierno kirchnerista, pero venimos desde Armendáriz, que aceptó el recorte de coparticipación con Alfonsín, el fondo de conurbano que no se actualizó, digamos, entonces no tenemos la plata suficiente. Yo con todo respeto creo que demasiados funcionarios porteños que recién se dieron cuenta de eso ahora, porque los bonaerenses lo sabemos desde que Armendáriz se lo dio a Alfonsín, y yo no lo vi a Daniel Scioli cuando fue vicepresidente 4 años y medio plantear la variación de la coparticipación. Ni lo vi en los primeros 4 años, cuando el gobierno nacional lo podía asistir con partidas extras. Y ahora no es que no se quiera participar, pero hay una cosa muy sencilla. Ha caído la recaudación, sobre todo en el rubro de retenciones, por una razón muy simple. Además que la cosecha fue inferior, cayeron mucho los precios internacionales en junio, y no hubo liquidación de exportaciones ni venta de exportaciones. Ahora empezó a verlo. ¿Por qué? Porque subieron los precios internacionales y bueno, alguna vez tiene que ir la sequía para el lado de los ricos y beneficiar un poquito a los pobres, que me disculpen los productores de Estados Unidos, pero la sequía de Estados Unidos si se prolonga, lleva los precios para arriba, van a empezar a liquidar los granos que tienen y va a haber ingresos. A ver, por ejemplo, tomemos el paro llamado por la CGT, que después resulta que era nada más que por los camioneros. Se pedían 2 cosas que eran absolutamente contrapuestas: que se percibieran menos de los impuestos que estaban coparticipados, se dejaban de cobrar impuestos que estaban que estaban presupuestados, y al mismo tiempo que se gastara más aumentando asignaciones de Estado. ¿De qué forma el Estado puede gastar más de lo presupuestado y recaudar menos de lo presupuestado? Endeudándose, transfiriendo el negocio a los bancos, volviendo a los años 90, donde nos endeudábamos al 13, 14 o 15%, que después nos llevó a la situación del 2001. Entonces, eso no se puede hacer. Cuando nosotros
Votamos el presupuesto en diciembre del año pasado. Nos decían que la estimación del 5% del crecimiento del PBI y en consecuencia el correlativo aumento había sido subestimada, que iba a ser mucho más. Ahora le preguntamos a los colegas en la Cámara de Diputados, ¿cómo, muchachos? Ahora dicen que vamos a achicarnos, que no vamos a crecer. Pero hace 6 meses nos decían que nosotros estábamos defraudando porque decíamos que íbamos a crecer menos de lo que íbamos a crecer. O sea, cuando uno acierta en las predicciones, lo critican, y cuando después se dan los resultados que realmente estaban preanunciados, también lo critican. Y hay veces que las predicciones uno las tiene de una forma y no salen. No es que... Hubo años donde se había presupuestado un crecimiento, se había previsto de 4,5 y 5 y hubo más. Yo particularmente creo que nosotros tenemos una situación ahora, además bajó mucho la recaudación, por eso nadie le puede haber prometido darle plata que no había, hasta que no se viera incluso la frecuencia y el monto de la recaudación. Lo vamos a ver cuando se normalice un poco la situación ahora, con la liquidación de los granos que todavía no se han exportado, y cuando logremos pasar por el pago del BODE en 2012, que por las dudas, los que nos critican por pagarlo son los que lo contrajeron la deuda, porque parece que eso no tiene ninguna cosa que ver. No es que nosotros hagamos todo bien, pero estamos pagando deuda que contrajeron los que nos critican por pagarla, o no sé qué pretenden, que no la paguemos, que declaremos el default de vuelta. Yo creo que en agosto se va a ir clarificando el panorama bastante a nivel de las finanzas del Estado Nacional, y a partir de ahí, como siempre, no se va a poner la plata en plazo fijo en ningún banco suizo. Lo que se va a hacer es ir administrando los recursos y tratando de solucionar todas las falencias y todas las necesidades que haya dentro del territorio nacional. Pero lo que nosotros no podemos hacer y no vamos a hacer es apartarnos de las pautas presupuestarias, salvo que haya una recaudación superior a la prevista, que además, como se ha hecho todos los años, cuando eso se dio, hubo un reparto razonable de los recursos. Ahora, ¿cómo juega en esta tensión entre Nación y Provincia de Buenos Aires el anuncio de Daniel Scioli de querer ser candidato a presidente en el 2015? Yo creo que eso fue un error que cometió Daniel, porque cuando uno asume una responsabilidad de gobierno en una provincia como la de Buenos Aires y a los 5 meses ya dice que está planificando qué va a hacer 3 años y medio después en otro cargo, me parece que es un error, no tiene sentido, porque la ciudadanía se supone que evalúa a los que estamos en la función pública de acuerdo a lo que vamos ejerciendo y a la forma como vamos dando respuesta a las problemáticas que tenemos que resolver. Y nosotros tenemos que pasar, en el caso particular de la decisión de quiénes van a ser nuestros candidatos, tenemos que pasar por las internas de autoridades partidarias del Partido Justicialista en marzo del año que viene, tenemos que pasar por las internas abiertas, obligatorias y simultáneas para todos los partidos políticos de agosto, tenemos que pasar por las elecciones generales de octubre, y luego, en agosto del año 2015, hay que pasar por las elecciones de los candidatos definitivos. Entonces, me parece que fue un error lanzar antes de tantos procesos y antes de todo el devenir de la solución de las problemáticas que tenemos que afrontar en las funciones que se nos ha encomendado, hacer el anuncio. Y eso, evidentemente, va a provocar, naturalmente, quien se sube a un escenario, bueno, los que están de acuerdo lo van a aplaudir, los que no están de acuerdo le van a tirar tomatazos. Eso es una... Claro, el que se sube al ring sabe que algún tortazo se va a ligar. Pero no por quien quiera. Yo, como no voy a ser candidato a nada nunca más, no tengo problema. Pero quienes pueden tener expectativa o no van a aprovechar para posicionarse en base a eso, a aprovechar el error, ¿no? Y yo creo que no está bien aprovechar el error, pero que no fue acertado anunciar, porque además, ahora, supongamos, el gobernador, nosotros lo acompañamos muchas veces en los actos institucionales que hacía y todo, porque era nuestro gobernador. Ahora, cuando cualquier acto que se produzca ahora y no se invite a los diputados nacionales, ¿no? ¿En qué vamos? ¿Cómo sabemos nosotros si es un acto institucional para reforzar y demostrar el respaldo a nuestro gobernador o es un acto de campaña del precandidato a presidente? Cosa que no hemos tomado la decisión todavía, ni es momento, porque consideramos que no es momento de tomarla. Eso le va a provocar una retracción del acompañamiento en su actividad pública, pero es natural, me parece, porque si no se está decidido, el peronismo no ha decidido quién va a ser su candidato. Cristina no tiene un delfín, digamos. Cristina tiene la responsabilidad de gobernar. A ver, a nosotros nos preguntaban el día 26 de octubre si iba a ser candidato a presidente Néstor Kirchner en el 2011. Y el 27 no lo preguntaron más. ¿Quién asegura lo que va a pasar dentro de 3 años a cada uno de nosotros? Yo me parece que actuar las cosas
con tanta anticipación, me parece que es por lo menos un error grave. Bueno, para terminar, porque seguiría, pero bueno, se nos acaba el tiempo televisivo, que es tirar una frase muy original de mi parte. Le propongo que saque alguna de estas cartitas, es una especie de ping-pong, y me diga qué opina de alguno de esos personajes que aparecen ahí. A ver quién le salió. Francisco de Narváez. Un importante empresario colombiano radicado en la Argentina, que nos dijo a todos en el 2009 que tenía un plan para darnos seguridad a todos los argentinos, y espero que no sea egoísta y nos lo presente públicamente, así lo aplicamos. Bueno, lo tiene de compañero en la Cámara, ¿no? No, de compañero no. De compañero, bueno, de compañero de recinto. Tampoco me llevo mal con él lo personal, ¿eh? No, para nada. No me Bueno, llevo. pero él se dice peronista, usted que tiene tanta historia en el peronismo. Qué sé yo no conozco la rama colombiana del peronismo. Bueno, a ver, saque otra más. Póngame alguno que me pueda. Bueno, a ver. Margarita Stolbizer. Perfecto. Yo creo que es una mujer que es bastante coherente con su pensamiento y con su conducta. Nunca he percibido ningún comentario con respecto a ella que hable de que no tenga actitudes éticas o que actúe con segundas intenciones. Evidentemente tiene una visión de algunos aspectos de la política que no comparto y otros que sí. Bueno, y la última. Así no la... A ver quién... Usted elige, ¿eh? Nuestro gobernador ha sido nuestro candidato a... Me pusiste 5 de este. Ha sido Después las mira. nuestro candidato a vicepresidente y hemos tenido un buen acompañamiento, y a partir de la evaluación de su actitud y su conducta como vicepresidente fue nuestro gobernador y luego lo respaldamos y lo acompañamos para su reelección. Así que, evidentemente, nosotros hemos tenido un largo periodo y esperamos seguir teniendo un largo camino para recorrer juntos dentro de las estructuras del peronismo. Me parece que en este momento ha cometido algunos errores, como dije, con respecto a preanuncio demasiado anticipado de aspiraciones políticas, sin buscar por ahí los mecanismos de consenso que el peronismo suele tener, aunque los predicamos menos que los amigos radicales. En la práctica, cuando salimos todos acompañando. En este caso no se dio ese proceso previo y bueno, dentro de 2 años y medio, 3, se resolverá a quién apoyamos como candidato. Ahora, ¿no hay un riesgo también de parte del gobierno nacional en esta situación de conflicto con la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la incidencia que tiene la provincia de Buenos Aires en el electorado? No, lo que no tenemos no es que tengamos situación de conflicto. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires no hizo un adecuado cálculo, según estimo yo, de sus gastos y sus ingresos, y a partir de allí, y como hay una situación complicada en la economía mundial, y Argentina, que exportaba por alrededor de 18.000 millones de dólares hace 10 años y ahora exporta por 80 o 90.000, tiene una relación donde los ingresos y el flujo de divisas por esa cuestión influye mucho, y nosotros nos vamos a endeudar las arcas del Estado para afrontar gastos que no estaban previstos, y solamente daremos las ayudas extraordinarias en tanto y en cuanto existan los recursos para afrontarlas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Kunkel, por acompañarnos acá en Notas Verdaderas.